Hola Guillermo, buenas noches. ¿Qué decís, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. La reunión de hoy en Córdoba fue producto de un fallo judicial más que de una decisión política, aunque la política siempre tiene en la coyuntura la justificación, porque no es ajeno lo que sucedió en la capital de la provincia, lo que está sucediendo a esta hora, ya aludiste a ello, en el Parlamento Nacional, la discusión por la ley de antidespido y esta idea que busca el gobierno nacional de encontrar alianzas, apoyos para que no tenga que pagar un alto costo político si la ley se aprueba. Esto veremos qué ocurre en esta madrugada. Pero, ¿por qué decíamos que esta historia comenzó con un fallo judicial? La determinación de la Corte Suprema de Justicia que en una apelación al máximo tribunal que habían hecho en su momento 3 provincias argentinas, entre ellas Córdoba, que venía de esta segunda explicación que da el gobernador, el reclamo porque al gobernador, primero Schiaretti y después de la Sota, y ahora sigue siendo un reclamo de Schiaretti, la Nación no le estaba dando los aportes que implicaba compensar el déficit de la caja por no haber transferido la caja de jubilaciones. El gobierno nacional, en su momento del kirchnerismo, no le dio esos recursos en una puja que era también de orden político, porque de la Sota estaba en la vereda de enfrente del kirchnerismo. Entonces de la Sota fue a la Corte Suprema de Justicia para reclamarle la devolución de aquel 15% que había quedado retenido en la Nación cuando la Nación decidió transferir los fondos de las AFJP a las arcas públicas. Para las AFJP, en su momento, el ministro Cavallo de Economía había determinado que el 15% de las coparticipaciones iba a ser retenido para que fueran a las AFJP. Cesadas las AFJP, las provincias con lógica dijeron, bueno, devuélvanos el 15%. El kirchnerismo no lo hizo y al no hacerlo motivó todo este reclamo. Por eso, las circunstancias de este acuerdo político con los gobernadores están enmarcadas en este contexto. ¿Qué implica el acuerdo? Bueno, es un primer acuerdo desde el año 1992. Mire si viene atrasada la discusión respecto de la coparticipación. Y implica la devolución anual de 1/5 de ese 15%. Es decir, que no le van a devolver todo el 15% este año, sino que le van a devolver un 3% ahora, un 3%, un 3% hasta el 2020. Pero compensan con 6 puntos porcentuales que se van a otorgar en créditos que surgirán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Estos préstamos, el Fondo de Garantía son los recursos del ANSES. Aquellos que se criticaban en el anterior gobierno por parte de la oposición que se entregase para planes de vivienda, bueno, esos fondos del ANSES que están en el Fondo de Garantías, SFGC, FGS, que ustedes ven allí, bueno, esa plata ahora va a ir en concepto de préstamos por 6 puntos adicionales a ese 3% que ustedes están viendo. Para este año implicaría para las provincias 12.645 millones de pesos en efectivo por ese 3%, más 25.290 millones de pesos en préstamos. Este 9% que va a ir decreciendo con los años hasta llegar al 2020, en donde solamente van a recibir las provincias el 3% respectivo de ese 15% que les corresponde. Bueno, ¿qué se plantea ahora frente a este escenario de alivio fiscal para las provincias? El planteo es si esta coparticipación va a ser coparticipada por las provincias a los municipios. Porque esta es la otra discusión que se viene. Hoy, en declaraciones periodísticas, el intendente de Olaeta, Darío Florit, fue muy crítico con un acuerdo que firmó hace poco buena parte de los municipios y las comunas con la provincia, porque dice que ese dinero, acuerdo federal, así lo llamó, no les alcanza a los municipios. En el caso de una pequeña localidad como Olaeta, son 500.000 pesos anuales, unos 50.000 pesos para obras de infraestructura. ¿Se imaginan ustedes que con 50.000 pesos por mes no se hace ni una vivienda? Con lo cual, hay una discusión en ciernes, es cuánto de estos recursos que ahora van a venir del Estado Nacional a las provincias, terminará llegando a los municipios. Y es la discusión que se viene porque hacer federalismo implica atender las necesidades de la provincia, pero también que las provincias atiendan las necesidades. Y no solo de las grandes ciudades, las pequeñas localidades también están asfixiadas.
y critican a la provincia, muchas de ellas, porque le está transfiriendo decisiones, determinaciones, como la cuestión del PAICOR, sin los recursos suficientes para hacer frente a esas necesidades que hoy encima, desde el punto de vista social, están en aumento. Veremos, la discusión que se viene es, ¿se va a coparticipar? La coparticipación adicional que acaban de recibir las provincias. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuando quiero sentirme bien, cuando pienso en mi familia, pienso en la salud, pienso en vos.